Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en este hermoso entorno de la Universidad Austral, precisamente porque estamos en el Festival FIC Valdivia. Empezamos ahora a grabar nuestros comentarios enfocados absolutamente en el cine chileno. Vamos a comenzar el comentario con el documental Un asombro oscilante de Celeste Roja Mujica, quizás cierto uno de los platos fuertes del cine chileno en esta versión. La película narra la historia de Lucho Rojas, el padre de la directora, quien digamos que tiene que sobrevivir durante la dictadura en clandestinidad, cierto, siendo militante del MIR, ¿no? Esta clandestinidad le significa a Lucho Rojas hacerse una identidad falsa, ¿no? Que inclusive tiene una profesión, ¿no? En este caso se trata de la profesión de fotógrafo, lo cual tiene que también aprender a hacer, sacar fotos, revelar fotos, ¿cierto? Y trabajar de fotógrafo, ¿no? La película en el fondo se sumerge, ¿no?, en un poco estas memorias de clandestinidad a partir de los pasos de frontera, ¿cierto?, el estudio de los espacios y un ambiente permanente de paranoia, complot, persecución, ¿no? El ejercicio consistía, y consiste todavía, en cerrar los ojos e imaginarse un lugar. Para, en la eventualidad que te preguntaran algo, tú no empezaras a pensar en ese momento, sino que ya la tenías construida la situación. Cruzado, ¿cierto?, por esta memoria fragmentaria, ¿cierto?, del propio Lucho, que no es lineal, sino que va emergiendo retazos y a través de la cual nosotros vamos reconstruyendo un poco la biografía, pero una biografía que también es opaca al espectador. No está todo dicho y hay muchas cosas que el propio personaje no quiere contar de su vida, ¿no? De ahí también quizás una de las posibles explicaciones del título de un asombro oscilante, que es también, ¿cierto?, una memoria oscilante que tiene, ¿no?, ¿cierto?, algunos espacios vacíos. Es tan así esto que el personaje no puede distinguir, ¿cierto?, memorias de experiencias reales de memorias fingidas, ¿cierto?, como parte de su personaje ficticio. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo mismo con los nombres, ¿En qué sentido? que tenías distintos nombres. Ah, claro. A partir de los elementos que están puestos, ¿cierto?, en la escena documental, ¿cierto?, por ejemplo, el trabajo con la veladura, el revelado, ¿cierto?, los negros, los contrastes, ¿cierto?, el trabajo fotográfico, ¿cierto?, del papá y el trabajo, ¿cierto?, fotográfico, cinematográfico del Super 8, la película va instalando, ¿cierto?, una suerte de metáfora lumínica, ¿no?, sobre la luz, ¿cierto?, relativo a conceptos como memoria, desmemoria, ¿cierto?, esperanza, ¿cierto?, desesperanza, ¿no? Y interrogando un poco la necesidad, ¿cierto?, de retomar el legado, ¿cierto?, de quienes se comprometieron, ¿no es cierto?, en la década del 70 y el 80, ¿cierto?, por el retorno, ¿cierto?, a la democracia y ese espíritu de lucha también, ¿no es cierto?, que está impreso, que al parecer la directora necesita interrogarle, ¿cierto?, al presente político de Chile. Otra de las películas en competencia se trata, ¿cierto?, de Un cuerpo en el agua, de Javiera Vélez. Se presentó como un documental inmersivo, yo lo definiría más bien como un documental experimental, una suerte de ensayo visual bastante libre, ¿no?, en torno a la materia del agua, así de abstracto, donde el agua es como un medio, el agua del océano más bien, ¿no es cierto?, es un medio, ¿cierto?, donde interactúan diversos seres, podríamos decir peces, ¿cierto?, pescadores, ¿cierto?, pero también, ¿cierto?, piedras, naturaleza, ¿cierto?, debajo del agua, sin mucho centro, ¿no?, de algún modo la película, ¿no?
reflexionando sobre la película después, podríamos decir que tiene como dos partes, ¿no? La primera parte, una película que habla un poco del borde costero, ¿no? Del borde también del agua, las redes, ¿cierto? La pesca, ¿cierto? Los personajes humanos que nadan, ¿cierto? Versus, ¿cierto? Lo que podríamos decir, los seres que están debajo del agua, más o menos, ¿no? Podría ser una primera parte, una suerte de metáfora ecológica, ¿no? La segunda parte podríamos decir que es una película quizás un poco más inquietante en el sentido de la abstracción. La película trabaja con el fondo marino, ¿no? Y entre medio, ¿cierto?, de una cámara, ¿cierto?, que va y viene, aparecen de repente momentos, ¿no?, de extrema belleza, particularmente, ¿cierto?, en torno a la coreografía de los peces, ¿no? Al final de cuentas, no queda muy claro de qué va el documental. Es un documental que es bastante errático en términos del montaje, que parece ser a veces, ¿cierto?, sobre la materia, ¿cierto?, del agua, otras, ¿cierto?, un documental más bien naturalista sobre ese entorno, a ratos una denuncia, ¿cierto?, sobre la pesca, pero la verdad, a la suma y resta, nos quedamos, ¿cierto?, un poco líquidos, podríamos decir, ¿cierto?, frente a este documental. Una de las películas más comentadas, discutidas, ¿cierto? Y un poco polémica en algún sentido, ¿cierto?, dentro de la competencia fue la película Denominación de Origen, una película profundamente instalada, ¿cierto?, en la región, desde San Carlos, ¿cierto? Se trata de una comedia pop, ¿cierto?, con una suerte de estructura de falso documental, ¿no? La película cuenta la historia, ¿cierto?, de tres personajes, un personaje, una mujer transexual, un guaso, ¿cierto?, medio sordo, viejito, ¿cierto?, y un DJ de ranchera, ¿cierto?, que van a disputarle la denominación de origen, la marca, ¿cierto?, digamos regional, ¿cierto?, de la longaniza a la ciudad de Chillán, ¿no? Acá es interesante porque en el fondo se trata de una disputa política, ¿cierto?, entre ciudades, ¿no?, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, se trata de la ciudad de San Carlos, que ha sido históricamente, ¿cierto?, silenciada, oprimida y reprimida, ¿no?, como en el fondo oculta, ¿cierto?, por la potencia, ¿cierto?, de Chillán, y acá se trata, ¿cierto?, de un pequeño grupo regional, ¿cierto?, que en el fondo quiere disputarle, ¿no?, la longaniza. Para hacer esto, se llevan a cabo, ¿cierto?, todo un procedimiento excesivamente burocrático, que viene una chef, ¿cierto?, alemana, ¿cierto?, un concurso, ¿cierto?, y tal, para poder, ¿cierto?, disputar, ¿cierto?, esta famosa denominación de origen, una marca que le significaría, ¿cierto?, un insumo turístico importante a la ciudad de San Carlos. A partir de acá, ¿cierto?, y a partir, ¿cierto?, de un proceso como democrático, de algún modo, que se lleva a cabo, el cual finalmente, ¿cierto?, se frustra, la película se transforma de una manera divertida, desde una idea más bien costumbrista, regionalista, pero se transforma también, ¿cierto?, en una metáfora un poco de nuestro presente político, ¿cierto?, y particularmente de los procesos constituyentes y la dificultad, ¿cierto?, de poder, ¿cierto?, llevar a cabo transformaciones de mayor, ¿cierto?, ambición, ¿cierto?, regional o nacional, ¿no? Cerramos el comentario, ¿cierto?, del cine chileno en competencia con la película Los años salvajes del crítico y escritor, ¿cierto?, Andrés Nazarala. Se trata de su segundo largometraje, una película de ficción, diría yo también que en un tono de comedia, que trata de la historia de Ricky Palas, un cantante, ¿cierto?, perdido, ¿cierto?, de la nueva ola, ¿no?, que a partir del cierre, ¿cierto?, del bar Cochrane, ¿cierto?, un bar, ¿cierto?, el último bar rockero, podríamos decir, de Valparaíso, empieza, ¿cierto?, a deambular, ¿cierto?, en su vida buscando, ¿cierto?, un sentido último, ¿no? Saber que nunca más vas a volver. Triste agonía, tener que andar en esas otra vez. A pesar de los hallazgos formales de la película, que no son pocos, una banda sonora impecable, una ciudad de Valparaíso muy bien, digamos, utilizada, ¿no es cierto?, como escenario para esta ficción, y de todas maneras un universo, ¿cierto?, entrañable respecto a estos personajes perdedores, masculinos, ¿cierto? La película a ratos se siente un poquito esquemática, ¿no?, respecto a las relaciones entre los personajes, ¿cierto?
Y también, ¿cierto? Posiblemente uno se queda con la necesidad de saber más de este personaje Ricky Palas y por qué centralmente estuvo 40 años perdido, ¿cierto? Sin hacer nada, ¿no? Como que no alcanza a explicarse del todo, ¿cierto? A partir del conflicto mostrado, ¿no? En este caso, ¿cierto? Se trata de un duelo que el personaje acarrea hace 30 o 40 años, que lo ha dejado un poquito inmovilizado, ¿no? Quizás esta pregunta por la inmovilidad, que es también parte del tema de la película, es quizás todo el punto de la película, ¿no? Que habría que pensar de nuevo cuán efectivo es, ¿no? En resumen, la competencia del cine chileno en FIC Valdivia tuvo un poquito de todo, tuvo algo de comedia, comedia pop, película, ¿cierto? Melancólica, documental experimental, ensayo político, ¿cierto? Generando un panorama al menos diverso, ¿no es cierto?, del cine chileno con propuestas relativamente innovadoras, ¿no es cierto?, dentro del panorama nacional, ¿no? Dejamos hasta acá nuestra primera parte del comentario de cine chileno en FIC Valdivia, dejando, ¿cierto?, una segunda parte para comentar las películas de gala. Los invito a la vez a suscribirse a este canal, ¿cierto?, que es lo que nos ayuda. Suscríbete y danos un like.